Ya, en esta tutoría lo que vamos a ver es geometría en el plano, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver la segunda parte de lo que sería el certamen 2. Así es que aquí vamos a trabajar conociendo primero los conceptos básicos de la geometría y para eso debemos saber qué es un polígono. Partimos por ahí, ¿cierto? Un polígono son figuras planas cerradas. Lo vamos a dejar aquí anotadito. Cerradas, limitadas por segmentos rectilíneos. Los elementos de un polígono son los lados, los vértices, los ángulos y las diagonales. O sea, tiene elementos que caracterizan a este polígono. ¿Ya? Y los vamos a describir uno a uno. Lados, vértices, ángulos y las diagonales. ¿Qué serían los lados? Esto es importante para saber bien después cuando tengamos que aplicar fórmulas y tengamos un término que tenga lado, saber ahí a cuál de todos los elementos del polígono se refiere. Y son estos segmentos rectilíneos que habíamos nombrado. Segmentos rectilíneos que delimitan el polígono. Después tenemos lo que son los vértices. Entonces aquí estamos partiendo de cero, les va a servir para estudiar. Que serían los puntos donde se cortan los lados 2 a 2, donde se unen estos dos lados, ¿cierto? Los ángulos, que son las regiones, comprendidas entre cada par de lados. ¿Ya? Estaríamos acá. Y por último, las diagonales. Son los segmentos que unen. Cada pareja de vértices no consecutivos. Ahí tenemos las definiciones. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un dibujo así,
Ya tenemos un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices, cinco vértices, seis vértices. ¿Ya? Donde se unen dos lados, hay un vértice. Después, ¿qué vendrían siendo los lados? Entonces aquí, un vértice. Lados. Ahí tenemos el ángulo. Y por último tendríamos las diagonales, que son estos segmentos que unen cada pareja de vértices no consecutivos, mencionábamos. Entonces, por ejemplo, ese se uniría con ese. Después este se uniría con ese. Este se podría unir con ese. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos la definición. Y según el número de lados es como se llama el polígono. Entonces el nombre que adquieren es según el número de lados. Muy bien. A ver ahí si se está escuchando. Muy bien. Continuamos entonces. Ahí tenemos que la cantidad de lados va a depender el nombre que le va a dar al polígono. ¿Qué polígonos tenemos? El primero que nosotros conocemos es el triángulo. ¿Ya? Y tiene tres lados. Después vendría el cuadrilátero. No cuadrado necesariamente, porque ahí después vamos a ver que hay unos que son regulares, otros que son irregulares. Entonces el cuadrilátero es aquel que tiene cuatro lados. Pero hay varios polígonos de cuatro lados que tienen un nombre específico, como el cuadrado, como el rectángulo, como el rombo, etc.
Después tendríamos el pentágono, que tiene 5 lados. El hexágono, que tiene 6 lados. El heptágono tiene 7 lados. El octágono, que tiene 8 lados. El eneágono, que tiene 9 lados. Y el decágono, que tiene 10 lados. Entonces ahí tenemos que el mínimo sería el triángulo, que tiene 3 lados, ¿verdad? Después, tenemos que saber, entender el concepto de perímetro y el concepto de área, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a estar calculando, perímetro y área. ¿Qué viene siendo el perímetro? El perímetro de una figura plana a la longitud, perdón, aquí es la longitud, ¿cierto? Del borde de la figura. Entonces, en varios casos hablamos de que es la suma de los lados. Por eso dice que es la longitud del todo el borde de la figura. O sea, tengo que sumar todos los lados. Área. En área tenemos a la medida de la superficie que ocupa. Por ejemplo, si nosotros estamos en una casa que tiene patio y queremos cercar, ahí vamos a poner reja. Y en ese caso pondríamos como perímetro, sería alrededor de la casa. En cambio, si queremos poner pasto, por ejemplo, ahí sería área, porque vamos a tener todo por encimita, ¿cierto? Cubierto. Entonces, para que tengamos la noción, si tengo esta línea,
como área tendríamos acá un valor y tendríamos otro como perímetro. Si cada cuadrado tuviese 1 centímetro de lado, ¿ya? Cada cuadrado tuviese, ¿cierto? 1 centímetro de lado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 1, 2, 3. Perímetro van 6 más 3. 1, 2, 3, 4. Más 4, 1. Más 1, 2. Y 2 hacia arriba. 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a ver. 10, 14, 16, 18. Y aquí la unidad de medida sería 18 centímetros. Estoy sumando centímetros. Después, si queremos calcular área, tendríamos lo siguiente. Fijémonos bien. Voy a separar aquí con morado. Tengo acá. Ya que estoy hablando de 4 por 3. 4 por 3. Y tendríamos ahí 4 por 3 es el rectángulo morado. Y acá 2 por 2, que sería un cuadrado. Más le vamos a agregar 2 por 2. Entonces sería 12 más 4 igual 16. Centímetro cuadrado, porque acá sería centímetro por centímetro. No centímetro más centímetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Actividades, entonces, lo que nos convoca ahora es realizar, calcular área y perímetro del rectángulo, de un cuadrado, de un rombo, de un trapecio, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Ahí tenemos entonces calculado nuestra área. Tenemos acá el área del rectángulo que se nos formó a la derecha, que está ahí marcado, 4 por 3 son 12, más 2 por 2, que sería el lado izquierdo, acá. 2 por 2 me daría 4, y esto se suma al área anterior, por lo tanto 12 más 4, 16,
centímetros cuadrados tendríamos ahí. Entonces, vamos a determinar áreas y perímetros. Áreas y perímetros. Tenemos que saber entonces cómo se calcula. Si tenemos acá un cuadrado, una figura plana, cerrada, ¿ya? Y si me dicen que su lado mide L, así, ¿ya? L, medida del lado. Su área va a ser L cuadrado, largo por alto, ¿ya? Y unidad de medida al cuadrado, eso se refiere a U. El perímetro va a ser la suma de los lados, por lo tanto va a ser 4L y su unidad de medida sin exponente, ¿ok? Entonces, si me pidiesen calcular con un ejemplo, lo vamos a verificar. El perímetro y área de un cuadrado de 2,3 centímetros de lado. Entonces, como perímetro, dijimos que era 4 veces por cada lado. Entonces, 4 por 2,3. Eso es lo que hay que hacer, hay que calcular. Nos quedaría entonces 4 por 2,3, nos daría 9,2 centímetros. Y como área, tendríamos entonces L cuadrado, eso es 2,3 por 2,3. Eso nos daría 5,29 centímetros cuadrados. Así de sencillo. ¿Ya? De ahí vamos a hacer varios, pero vamos a recordar primero por cuadrado. Nos pueden preguntar, por ejemplo, el perímetro de una parcela cuadrada es de 108 metros. ¿Cuál es su área? Para calcular el área sabíamos que necesitábamos el lado. Entonces me dicen, el perímetro es igual a 4 por el lado. Me dicen cuánto es el perímetro, es 108. Sigue siendo 4 por el lado. 108 lo divido por el lado, perdón, lo divido por 4 y voy a encontrar el lado. ¿Ya? Entonces, si 108 lo divido por 4, me da 27. Eso me va a poder permitir calcular su área. El área era igual al lado al cuadrado, por lo tanto aquí sería 27 por 27. Y como acá eran metros, los 27 aquí también eran metros. ¿Ya? Entonces, 27 por 27 me daría 700
29 metros al cuadrado porque estamos trabajando con área. 3 tipos de ejercicio entonces que me podrían salir con estas características. Dentro de una parcela, ahí sí, rectangular, a ver, rectangular, de 120 metros de largo y 80 metros de ancha. Estamos hablando aquí de una parcela y me dice que en ese sector se construye un establo cuadrado de 23 metros de lado. ¿Qué superficie de parcela queda sin construir? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una idea. Ahí, queda 120 metros, 80 metros. Si tengo esas medidas, el área del rectángulo, ya, va a ser el largo por el ancho. Entonces me va a quedar 120 por 80. ¿Ya? Me daría entonces 9.600 metros cuadrados. Perfecto. Esa sería la superficie del rectángulo. Área y superficie son lo mismo. ¿Ya? Y me piden construir un establo cuadrado de 23 metros de lado. Entonces, área del establo. Aquí podríamos decir área de la parcela. La parcela, la rectangular. ¿Ya? En una parcela rectangular se construye un establo, entonces vamos a hacer área del establo, que es cuadrado, por lo tanto es 23 por 23. Y ahí nos daría 529 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué superficie de parcela queda sin construir? Nos quedaría el área del rectángulo, que es el área total, ¿ya? Aquí vamos a colocar que es el área total. Área total menos área del establo. 9.600 menos 529 me daría 9.071 metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces,
¿Qué superficie de parcela queda sin construir? Quedan 9.071 metros cuadrados de parcela sin construir. Muy bien. Con ese tipo de ejercicio nos podemos encontrar. ¿Ya? Tenemos el área entonces ya de un cuadrado, el área de un rectángulo, el perímetro de un rectángulo también, porque es la suma de los lados. Entonces lo vamos a dejar aquí estipulado. Vamos con el 2. Aquí vamos a ver. Solamente estoy transcribiendo para que quede ordenado. Acá, eso debería ir acá arriba. Vamos a escribir cómo sería eso. Y después tendríamos el ejercicio de su desarrollo, que ya involucraba rectángulo, entonces conviene tenerlo escrito en orden. Por último, después lo vamos acomodando, lo vamos subiendo. Muy bien, entonces, área del rectángulo tenemos un rectángulo acá se caracteriza por tener sus ángulos de 90 grados, al igual que el cuadrado, ¿ya? Entonces aquí su altura, h, ahí. Y su base, la anotamos así. Tienen que ir haciéndose un formulario para tener todo junto, se les vaya haciendo más fácil. B sería base, H sería altura. Entonces tendríamos que el área es base por altura y el perímetro, perímetro,
sería 2 bases más 2 alturas, porque es la suma de todos los lados. Ya nuevamente aquí tendríamos unidad de medida al cuadrado y aquí unidad de medida solamente. Y de ahí venía ese ejercicio que ya calculamos, ya lo hicimos. Y lo tengo que ir subiendo de a poco. Mira, ahí quedó bien. Perfecto. Ya, ahí tenemos todo. Tenemos rectángulo, ariperímetro, cuadrado, ariperímetro. Entonces ahora vamos con área del paralelogramo o romboide. Tengo acá entonces un romboide. Y vamos a llamar a paralelogramo todo cuadrilátero que tiene 4 vértices, 4 lados y 4 ángulos interiores. Y los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos, por eso se llaman paralelogramos. Entonces, en el caso de un romboide, es una figura geométrica de 4 lados que no forman ángulos rectos, de los cuales son iguales los opuestos y desiguales los contiguos. ¿Ya? Entonces acá tendríamos en este romboide esta distancia, que sería nuestra base. Ahí, ahí sí. Muy bien. Y la altura tendríamos esa altura. Entonces vamos a determinar lo mismo. B de base, H de altura. Y tendríamos como área, base por altura. Como perímetro, 2H más 2B. Con su unidad de medida correspondiente.
Un ejercicio simple entonces tendríamos acá, sería el cuarto. Ahí me están dando las medidas. Media altura, 18,4 decímetros. ¿Qué tendríamos que hacer? Simple. Acá tendríamos un área que dice que es la base por la altura, así que 20,5 por 18,4. Entonces sería 20,5, me daría 377,2 decímetros al cuadrado. Y como perímetro tendríamos 20,5 por 2 más 18,4 por 2. Y acá nos daría 36,8. Y a eso le sumamos los 41 y nos daría que su perímetro es 77 enteros, 8 décimos, con unidad de medida decímetro. Rombo. Un rombo, entonces, la figura geométrica de 4 lados iguales que nos forma ángulos rectos. Tendríamos, ojalá me quede parecido a un rombo, que soy muy mala dibujando. Ahí, ahí. ¿Qué vamos a decir?
De aquí a acá tengo una diagonal pequeña, así que la vamos a mencionar con D minúscula, de diagonal pequeña. Y ahí vamos a mencionar a nuestra diagonal grande, esa distancia, y el área va a ser la diagonal mayor por la diagonal menor dividido en 2. Entonces, si me pidieran, por ejemplo, acá no puedo calcular el perímetro porque no tengo los lados. Entonces tengo que calcular el área de un rombo de 10 centímetros de diagonal. Ahí me tienen que decir si es pequeño o grande. No, no es necesario, ¿cierto? Porque es un producto. Y 6 centímetros de diagonal menor. Entonces me quedaría área va a ser igual a 10 por 6 dividido en 2. 60 dividido en 2, 30. Y agregar la unidad de medida al cuadrado, en este caso que estamos haciendo área, calculando área. Vamos con el triángulo. En el caso del triángulo, el área se halla multiplicando la longitud de su base por la longitud de su altura y después el resultado se divide por 2. Veamos. Ahí. Entonces, la base, podríamos hacer un poco más lejos. Bajo, 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 bajo.
base. Después acá tendríamos la altura. Acá hay que identificar bien la altura. Con eso ya es aprenderse una fórmula. B de base dijimos, H de altura y el área. Tenemos que saber leer esta fórmula, es base por la altura dividido en 2. Reemplazar los valores. Por ejemplo, este es el número 6. Después se van combinando las cosas y se va poniendo un poco más difícil, aprendiéndose varias fórmulas, un dato me entrega otra información y así sucesivamente. Tendríamos entonces área 12 centímetros por 8 centímetros dividido en 2. Entonces el área del triángulo vamos a tener que es 12 por 8 centímetros cuadrados dividido en 2, 48 centímetros cuadrados. El perímetro sería la suma de todos los lados, nuevamente. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo un triángulo equilátero? A ver, veamos. Equilátero de 14 centímetros de lado. Entonces son todos los lados iguales, me dice. Ojalá se logre apreciar como triángulo equilátero, pero este mide 14, este mide 14, este mide 14. ¿Ya? Si tengo que todos miden 14, aquí, al trazar la altura, por ser equilátero, divide mi lado en dos partes iguales. Y se formó un triángulo rectángulo. Acá, este mide 7, este mide 14. Esto vamos a llamarle H, para encontrar la altura. Entonces tendríamos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es la que está frente al ángulo recto,
tendríamos que es igual a 7 al cuadrado más h al cuadrado. 14 al cuadrado menos 7 al cuadrado es h al cuadrado. Entonces aquí tendríamos 196 menos 49 daría 147 el valor de h cuadrado. Si aplico raíz, esto me vendría dando el valor de h. Ahora puedo calcular entonces su área, porque antes no teníamos la altura, ahora tenemos la altura. Entonces esto es 7 raíz de 3. 49 por 3 me daba 147. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo la vamos a necesitar usar. Área del triángulo sería base por la altura dividido en 2. Área del triángulo, ¿cuál era la base? 14. ¿Cuál es la altura? 7 raíz de 3. Todo eso está dividido en 2. Ahí podríamos calcular 14 por 7, ¿cierto? O 14 dividido en 2 me da 7, 7 por 7, 49. Y aquí, como eran centímetros, nos va a quedar centímetros cuadrados. ¿Ya? La altura está en centímetros, la base está en centímetros, centímetro por centímetro, nos va a dar centímetro cuadrado. Ahora vamos a calcular el área de un trapecio. En el área del trapecio tenemos, se halla sumando la base mayor y la base menor, después se divide entre 2 y luego se multiplica por la altura, así que mucho ojo, vamos a hacer el dibujo para que se vaya entendiendo ahí los datos. Primero, esto vendría siendo una especie de trapecio. Nuevamente tenemos una base mayor, una base menor. Así que a la mayor le colocamos B larga, a la menor, perdón, B mayúscula y acá B minúscula. Y su altura. Entonces B, base mayor, otra B, base menor, y H de altura. Siempre es bueno definir lo que son las letras. Así usted después sabe a qué resultado se refiere. Entonces tendríamos que el área del trapecio sería mi base mayor más mi base menor dividido en 2. Y el resultado lo multiplicamos por la altura. A ver, como ejemplo número 8. Calcular el área de un trapecio de 10 centímetros
de base mayor, 8 centímetros de base menor y 5 centímetros de altura. Entonces, va a ser 10 más 8 dividido en 2 por 5. 18 dividido en 2 por 5. 9 por 5, 45. Y como estábamos hablando de centímetros, centímetro cuadrado quedaría. ¿Ya? Veamos. Otra pregunta. 9. ¿Cuánto costará pintar un trapecio de 18 metros de base mayor doce metros de base menor y 4 metros de altura? Si nos cobran a 6.250 el metro cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? A ver, calcúlenlo, veamos. Un problema común, cotidiano. Nosotros cuando vamos a Home Center o vamos a Easy y necesitamos hacer algunas compras o alguna ferretería, necesitamos hacer, pintar nuestra casa, pintar o poner, también puede ser cuando necesitamos poner césped o poner piso flotante, etcétera. Ahí necesitamos hacer estos cálculos para sacar un costo de cuánto nos va a salir y analizar el presupuesto, ¿cierto? A ver, ¿qué harían? Calculamos primero, bien. Ahí sí. Tendríamos que sumar primero las dos bases, dividirlas por 2, multiplicarlas por 4. Primero vamos a calcular el área entonces. Y eso es
metro cuadrado. ¿Ya? Aprendimos proporcionalidad directa anteriormente, entonces ahora es momento de aplicarlo. ¿Por qué dice? El metro cuadrado cuesta 6.250. 60 metros cuadrados, ¿cuánto será? Si aumentan los metros cuadrados que tengo que pintar, obviamente va a aumentar el valor. Eso es proporcionalidad directa. Eso hace que sea cruzada la multiplicación. Entonces vamos a tener que multiplicar 6.250 por 60 metros cuadrados. Y eso me da que costará 3.700, o sea, 375.000 pesos. Si es que estamos hablando de pesos, ahí no hablaba de la unidad de medida. Tenemos entonces que costará 375.000 pesos por pintar 60 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces teníamos que calcular primero la cantidad de metros cuadrados. Nos vamos entonces a área de polígonos regulares. Y para eso tengo que saber algunos conceptos, como que es un polígono regular. Es aquel que tiene todos sus ángulos y lados iguales. Por lo tanto, su perímetro se hallará multiplicando la longitud de un lado por el número de lados. La longitud de un lado por el número de lados. Muy bien. Apotema.
apotema de un polígono regular es aquel segmento entonces. La apotema de un polígono regular es aquel segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de sus lados. ¿Ya? Y finalmente vamos a decir el área ¿cómo se obtiene? Se halla multiplicando el perímetro por su apotema. Y después se divide este resultado entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Ay, lo hice crecer. Tienes que hacerlo de nuevo. Entonces la apotema une el punto medio que está acá, el lado, acá está su punto medio, la mitad, y llega al centro. Este sería el lado. Entonces, n va a ser número de lados. Después tendríamos L, el lado. Después P, perímetro. Después A, apotema. Ok.
Ya, y con eso vamos entonces a completar la tabla, o sea, la fórmula. El perímetro decía que va a ser L, el lado, por el número de lados. Y el área mencionaba que iba a ser el perímetro, así que vamos a llamarle P al perímetro. P por apotema dividido en 2. Eso nos mencionaba. Ejemplo. Número 10. Tendríamos entonces de 6 centímetros de lado y 5,8 centímetros de apotema. Ahí cuando me dicen pentágono regular era. Un pentágono regular de 6 centímetros de lado y 5,8 centímetros de apotema. ¿Qué debería hacer para calcular entonces el área? Tendríamos que calcular entonces primero el perímetro, que sabemos que es L por N. Perímetro entonces, L, que sería la cantidad de lados, y eso me lo dice el pentágono. Tiene 5 lados. Entonces aquí va a ser 5, perdón. L, que sería la longitud del lado, 6 centímetros, por el número de lado, que sería 5. Eso sería 30 centímetros. O es sumar 6 más 6 más 6 más 6 más 6. ¿Ya? Pero esos son 5 lados, los sumo todos los lados. La abreviación de esa o sea, de esa suma constante, de esa suma iterada sería el producto. Área perímetro por apotema dividido en 2. Perímetro 30 por apotema, que dijimos era 5,8. Dividida en 2. Aquí simplifiqué, así que trabajé solamente con esos dos términos. Y me quedaría 15 por 2,8. No, por 5,8. Me daría 87. ¿Qué vendría siendo esto? Centímetros cuadrados, porque el perímetro son 30 centímetros y la apotema también son 5,8 centímetros. Centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado. Ya, veamos otro. Este era el número 10. Vamos al número 11.
Ahí tendríamos ese ejercicio. Y ahí me están preguntando entonces, por un eneágono, calculo el perímetro, lado por número de lado. Eneágono hace que el 5, o sea, perdón, que el número de lados sea igual a 9. Eneágono habíamos visto al principio, miren, voy a subir para que lo recordemos. Eneágono, eneágono, eneágono. Eneágono tiene 9 lados, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Entonces ahora se aplica. Perímetro entonces va a ser 8,2 hectómetro, ¿ya? H&M es hectómetro, que un hectómetro equivale a 100 metros, por el número de lado que sería 9 en este caso. Entonces ahí tenemos 8,2 por 9 nos da 73,8. El área es el perímetro por el apotema dividido en 2. El área entonces es 7,3, o sea, 73,8 por apotema 7,8 dividido en 2, unidad de medida, ¿cierto? Entonces, por 7,8, eso me da 575,64 dividido en 2. Me daría entonces 287,82 hectómetros al cuadrado. Espero que ahí se vaya entendiendo mejor, porque ahí hemos trabajado entonces con polígonos irregulares, luego regulares, vimos los conceptos, aparece el concepto de apotema también. Y tendríamos que ver ahora el círculo. Ese es un círculo, y, perdón, una circunferencia y área del círculo. Entonces nos habla de los dos como circunferencia. La circunferencia sería como un hula hula, ¿ya? Como alrededor. Y en el caso del perímetro, en el caso del círculo, sería lo que está dentro, ¿ya? Esa es como la diferencia. Por ejemplo, una tapa circular.
la misma distancia de otro llamado centro. ¿Ya? Tiene ciertos elementos, ciertas características esta circunferencia. Mm, no, no era lo que yo necesitaba. Necesitaba un círculo para que quedara perfecto. Ahí. Todos están a la misma distancia. Si yo considero este O como centro, de aquí a una parte de la circunferencia, es una medida igual para todos los lados que vayan desde el centro a una parte de la circunferencia. Y esa medida es la que conocemos como radio. ¿Ya? Círculo. Se llama círculo a la superficie plana que está limitada por la circunferencia. Y por eso le decía que es como la parte de adentro. La longitud de la circunferencia se halla multiplicando el doble del perímetro por 3,14. A este número se le conoce como pi, acordémonos de eso. Entonces, perímetro, tenemos 2 pi por r, donde pi es el número irracional 3,14, con infinitos decimales más, ya conocido como pi. Ahí está el significado de todas las letras. P de perímetro, R de radio, y ese símbolo es pi, ¿ya? Que equivale a 3,14 aproximado, es un número irracional. El área, ¿ya? Entonces hablamos de la longitud de la circunferencia y el área del círculo, porque el círculo es lo que está adentro. Es esta parte. Ok, entonces el área se obtiene como pi por r al cuadrado. Pi por el cuadrado del radio. Ejemplo, entonces, íbamos en el 11, vamos al 12. ¿Qué tenemos acá? Calcular la longitud de la circunferencia
Entonces, para que se vayan familiarizando, aquí les voy a poner eso significa el perímetro. Y el área de un círculo el área lo vamos a anotar acá también como superficie. De 4 centímetros de radio. Entonces tenemos perímetros 2 por pi, 2pi por r. Entonces hay que hacer 2 por 3,14, o lo podemos dejar como pi también, como pi por 4. Me va a dar 8pi. O ahí recién también si quieren considerar a pi como 3,14, si es que el ejercicio lo indica, ya ahí recién podríamos decir 8 por 3,14, pero su resultado también puede estar como 8pi. Entonces estamos en 3,14 por 8, nos da 25. 25,12. El radio era centímetro, por lo tanto aquí también centímetro. Área, pi por r al cuadrado. Entonces va a tener pi por 4 al cuadrado, 16pi. Y ahí podemos reemplazar el 16 por, perdón, el pi como 3,14. Entonces 3,14 por 16 nos va a dar 50,24 centímetros cuadrados. Porque aquí tengo el radio al cuadrado, entonces va a ser 4 centímetros por 4 centímetros son 16 centímetros cuadrados. Perfecto. Tenemos que saber un concepto. No, ahí. No está perfecta, pero es muy similar. El radio entonces teníamos que es aquel segmento que va desde el centro de la circunferencia a una parte de ella. Después tenemos el diámetro. El diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia. El diámetro es el segmento. Es una cuerda. Se le llama cuerda a cuando uno dos puntos de la circunferencia. Eso sería una cuerda. En este caso el segmento de recta. Vamos a anotarlo bien como definición.
Ahí, dos puntos opuestos. De una circunferencia. Es la cuerda más grande. Entonces, si yo copio esta circunferencia, me doy cuenta que si uno del centro hasta este lado, también voy a tener R. Entonces, el diámetro es igual a 2R. O el diámetro dividido en 2 es igual al radio. Entonces, en ese caso me estaban diciendo que el perímetro de la circunferencia era 2pi por r. Eso es lo mismo que decir 2r por pi, o lo mismo que decir 2r sería el diámetro por pi. Ya, entonces dependen de los términos que me den ahí. Si me están dando el diámetro, solamente faltaría multiplicarlo por pi. Entonces, si me dijeran así se simboliza circunferencia, vamos a hacer 2. Solamente la longitud me están pidiendo entonces de 6 centímetros de radio y otra con 16,2 metros de diámetro. Entonces aquí la fórmula es 2pi por r, es 2pi por el valor de r que sería 6, eso sería 12pi. O también 12 por 3,14. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos 12 por 3,14 me daría 37,68 centímetros. Vamos a hacer un poquito más abajo. Ahí. Y acá podríamos decir que el perímetro es igual al diámetro por pi. Entonces sería 16,2 por pi. 16,2 por pi. O lo mismo que decir 16,2 por pi
Y eso tendríamos 16.2 por 3.14. No necesité en ningún momento calcular el radio, porque dijimos que la fórmula del perímetro venía o con el radio o con el diámetro. Si es con el radio es 2 por el radio por pi. Si es con el diámetro es el diámetro por pi, porque el diámetro ya equivale a 2 veces el radio. Y por último vamos a hacer área de círculos. ¿Qué número íbamos? En el 12. Este entonces sería el 13 y este sería el 14. Calcular el área de los siguientes círculos. El área de los siguientes círculos. A, tenemos de radio 7 centímetros. B, acá vamos a ver, 18,2 centímetros. Y acá de diámetro 12 decímetros. Entonces tenemos área o superficie del círculo. La fórmula era pi por r al cuadrado, entonces pi por 18,2 al cuadrado. Eso es pi por 18.2 por 18.2. Me daría 331,24. Ahí ya estaría calculado. Y si me dan el valor de pi, que es 3,14, me daría entonces centímetros cuadrados. Acá la fórmula del área no tiene diámetro. Entonces, si D es igual a 12, R es igual a 6. Recordar que el diámetro es más grande, por lo tanto, si lo divido 2, determino el radio. Y ahí reemplazo solamente. Me quedaría pi por 6 al cuadrado, pi por 36, 3,14 por 36. Un ejercicio podría llegar acá, ¿ya? Aquí también un ejercicio podría llegar acá. Por eso le voy a poner las dos líneas. Pero si me dicen que pi vale 3,14, puedo reemplazar el valor. Ya por eso lo reemplacé recién ahí. Entonces 3,14 por 36, tendríamos acá 113,04 centímetros cuadrados.
Y con eso damos por terminada la sesión de hoy, donde vimos geometría, perímetro y área en el plano, con triángulos, cuadriláteros, y después vimos de polígonos regulares. Vimos el concepto de lo que es un polígono regular, de un apotema, para poder también calcular su área y su perímetro. ¿Ya? Con esto finalizamos entonces. Ahí. Hasta la próxima.